la información y dentro de un rato a las 10 de la mañana está convocada una asamblea abierta y pública por parte de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales. Esto va a ser frente a la sede de la Guardia Republicana, que es además un lugar emblemático para el sindicalismo policial porque hace 32 años, allí mismo, en ese lugar, se declaró, aún sin estar agremiados, una huelga que dejó una marca importante, o un antes y un después en esta materia, que duró 5 días al entonces gobierno del presidente Luis Lacalle Herrera, padre del actual mandatario. Para hablar de esta asamblea y de otros temas que hacen a la actividad policial, estamos con Rudeber Arbuela, integrante del Sindicato de Policías Agremiados Canarios. Rudeber, un gusto tenerte, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por recibirnos. Bueno, ¿qué características tiene esta asamblea de hoy y qué hito se puede decir marcó esa huelga policial que en aquel momento fue muy sonada, sobre todo porque no existían los sindicatos y bueno, marcó un antes y un después? Bueno, la convocatoria de hoy en principio la genera la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales, en la cual vemos varios colectivos reunidos trabajando, entre ellos los compañeros de la Guardia Republicana. Pero yendo al proceso que conduce a esto, no podemos decir que es una cosa que florece ahí nomás en el inmediato pasado. Esto es algo que viene de una evolución necesaria de la institución policial y que se ha ido dejando estar seguramente por necesidades de agenda y porque justamente la policía hace y nunca demanda generar los cambios que corresponden. En aquel momento, en la década de los 90, las condiciones que llevaron a aquella movilización masiva, poco desorganizada, pero con un sentido de propiedad por la función y por las cosas que estaban sucediendo, hablaba de una policía que estaba en una situación totalmente paupérrima, a nivel salarial, a nivel de condiciones de trabajo en las unidades, a nivel de la indumentaria, a nivel del armamento, del equipamiento. Era una crisis masiva en todos los aspectos de la institución. Una institución además muy castrense, sancionatoria, con un régimen que solo cambió con el advenimiento de los gobiernos de izquierda en este país. Reglamento que cambió, que se modificó, que pasó a ser de otras características. ¿Mantenía parámetros de la época de la dictadura, por ejemplo, el accionar policial? Sí. La privación de libertad, la sanción con privación de libertad, por ejemplo. Pero sanciones de muchos días y sanciones reenganchadas. Un funcionario entre el servicio y una sanción podía llegar a estar un mes fuera de su casa sin ver a su familia, por ejemplo. Y siempre ante un escenario de exigencia en el que, como te comentaba en la previa, el policía siempre es para la función y no la función para el policía. Entonces, aquellas situaciones que se dieron en aquella época llevaron a ese conjugar a las masas, que condujeron a una huelga. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es muchísimo más humilde en términos de que lo que queremos hacer es una parada para plantearle a la opinión pública las carencias que se están teniendo, sobre todo en los últimos 5 años a esta parte. Y temas que también siguen siendo de orden comenzar a trabajar porque la dinámica de la policía no ha cambiado básicamente en los últimos 200 años realmente. Rudeber, es común escuchar por estas horas en la campaña electoral que el foco está en la seguridad, ¿no? Parece ser uno de los grandes temas que va a estar en el debate y ustedes están en el medio. ¿Cómo están siguiendo un poco lo que los candidatos plantean y en qué medida ven visos de realismo y en relación a la realidad que ustedes viven en el día a día, en cuanto al discurso por un lado, pero lo que ustedes ven? Bueno, uno de los puntos de esta reivindicación que vamos a plantear, de este núcleo reivindicativo que vamos a plantear hoy, es justamente la inseguridad en el país. Y el termómetro da para decir que sí, que es real, que existe inseguridad en el país, pero que ella comienza por la interna propia de la institución que se encarga de sustentar o de mantener la seguridad. Nosotros hoy venimos a plantear que seguimos teniendo persecución sindical, por ejemplo, pero seguimos teniendo sanciones desmedidas, traslados injustificados, seguimos teniendo la recepción de ciertas leyes y cosas que se han modificado y que generan perjuicios para el funcionario policial, sobre todo el más vulnerable, como la ley jubilatoria, en la cual verdaderamente
mantener un funcionario de la calle trabajando hasta los 65 años realmente es algo fuera de toda razón. Y, por ejemplo, la nueva ley de médicas, que también a una población hiperexpuesta a enfermedades, hiperexpuesta a los factores climáticos y a tantas otras situaciones, deja a la policía en una situación de recibir reglamentaciones, pero necesita que se revean para que verdaderamente podamos llegar a cumplir con la reglamentación y con el servicio que debemos prestar. Otras situaciones que nosotros lo vemos como los reclamos estructurales de todo esto es el atraso salarial que tenemos ya en estos últimos años. Salario que verdaderamente nos está permitiendo al funcionario hoy día con grandes dificultades de alimentarse bien, inclusive, ¿no? Y de ahí para arriba, lo que es el hogar, lo que es el tiempo libre con la familia. La educación, que es tan cara a la función policial, que hoy decimos que la currícula policial debería ser ampliada y modificada, ayornarla a la época actual, para generar esa química que es necesaria entre la población y la policía, ¿no? De la cual también formamos parte. Me decías que muchas veces falta un poco más formación, digamos, en el personal que ingresa, que es necesario que haya un esfuerzo en esa medida para que también las personas que ingresen tengan una forma mejor de realizar su trabajo, pero también de defenderse, entre comillas, de todos esos elementos que confluyen, ¿no? En la presión, por ejemplo, que sufren. Bueno, la educación es algo que verdaderamente brilla por su ausencia. El policía ingresa con muy poco tiempo de estudio en los escalafones subalternos, pero en el escalafón superior también se halla que no existe un acompasamiento de la currícula policial a la época actual. El funcionario que sale como superior sale a aprender con el funcionario que ya está en la calle, porque verdaderamente es muy poco lo que se aprende. Por ejemplo, entre tantos otros temas, relaciones laborales. Por eso tanta situación de acoso laboral, de sanciones desmedidas, de un montón de circunstancias que no se deberían dar, sobre todo en la fuerza pública, ¿no? Pero nosotros decimos que el problema comienza con que el sistema educativo policial está atrasado, no se lo ha revisado verdaderamente. Han habido intentos muy tímidos, muy tibios de hacerlo. Y, por ejemplo, en el interior del país, sobre todo, las escuelas departamentales no gozan de instructores que, por ejemplo, cobren por la tarea que hay que hacer. Entonces eso lleva al voluntariado, que muchas veces hace que falten docentes, que haya un montón de horas sin adiestramiento, sin entrenamiento, y complica. Pero egresado el funcionario policial a la vida funcional, tampoco tiene grandes instancias educativas obligatorias, que es lo que nosotros peleamos todo el tiempo. Exacto, permanente. Es lo que nosotros peleamos por el tema salario. El tema salario debería permitir la exclusividad en la función para que, entre otras cosas, el funcionario policial se forme de manera constante durante su carrera. Claro. Porque esto es dinámico también, así como cambian los delitos y cambian las circunstancias, cambia. Rudeberg, no tenemos más tiempo, pero yo no quiero despedirte sin hablar de uno de los temas más candentes y que incluso en otros ámbitos y en otros momentos también te hemos consultado, que tiene que ver con los suicidios y que lamentablemente cada vez que lo volvemos a hablar han ocurrido 2 o 3 nuevos casos, ¿no? ¿Qué mirada están teniendo los sindicatos y ustedes sobre esto que resulta explicable desde el punto de vista de lo que vive toda la sociedad, pero que tiene puntualmente a funcionarios policiales y sobre todo jóvenes como las principales víctimas, ¿no? Existen, como te decía, la necesidad justamente de mejorar la educación para que ella repercuta en la condición psicológica del funcionario. Existe la necesidad de un cambio de cultura institucional acerca de la terapia psicológica y del abordaje previo y del proceso que se debe llevar a cabo, no ir detrás del problema, sino anticiparlo con medidas correctas de trabajo. Nosotros defendemos como coordinadora y como sindicatos afiliados de la coordinadora que es necesario que la terapia sea firmada como obligación ya desde el ingreso a la función durante toda la vida del funcionario, y que tiene que ser de independencia técnica hoy día de la sanidad policial. Si no se comienza a trabajar ya mismo con esas circunstancias, en principio, en el corto plazo, los efectos del suicidio van a continuar manifestándose de manera gravísima. Pero en el mediano y el largo plazo, si esto continúa igual, ya la situación es nefasta, es una catástrofe inconmensurable para nosotros, para la institución y para la propia sociedad, pero se va a amplificar. Nosotros hemos estado diciendo que es necesario sentarse a trabajar y generar los ámbitos, pero además permitir que las voces que pueden aportar, que son las voces de las bases, los trabajadores,
estén incluidos para ver de qué manera llegar al resultado que nos beneficia a todos. Muy bien, Rude Berbuela, integrante del Sindicato de Policías Agremiados Canarios, que a su vez integra la Coordinadora de Sindicatos Policiales. Gracias por estar con nosotros. 10 de la mañana, frente a la Guardia Republicana, asamblea abierta y pública. Para aquellos que quieran acercarse también y conocer esta problemática de primera mano, están invitados. Gracias, Rude Berbuela. Gracias a ustedes. Nos vamos rapidito.